Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a dedicarnos casi todo el día a derribar mitos. Mitos en relación a diferentes temas. Mitos históricos, mitos educacionales, mitos sobre el amor, mitos sobre la verdad en sí misma, mitos religiosos, mitos políticos, etc. A muchos, como lo advertí, les va a doler ver por los suelos a figuras que hoy, desde hace muchos años, en México se nos ha enseñado, con base en mentiras, que son héroes, cuando en realidad se dedicaron toda su vida pública o de adultos a procurar vender a la patria o traicionarla o hacer negocios personales en lo oscurito y darle gusto a una fuerza política, secreta, histórica, de orden mundial, que empieza hace milenios, hace miles de años, y que se llama la masonería. Entonces la masonería ha hecho de este país una colosal mentira. La inmensa mayoría, casi el 98% de la niñez mexicana, y ustedes fueron niños, ¿no? Yo también fui niño. Por fortuna yo la libré porque la familia en la que nací y nunca me vi sometido a las mentiras que el otro 98% de mis compañeros sí estaban sometidos. Y para no reprobar en historia, en civismo, en lógica, en religión, en geografía, incluso en civismo, yo tenía un truco. Yo contestaba lo que la maestra esperaba que yo contestara. Y luego abajo le ponía una nota que decía: lo que le puse, maestra, no es verdad. La verdad es esta otra. Y le ponía una lista de libros que ella podía consultar. ¿Sí? Eso lo hice desde cuarto de primaria. Y así me pasé todo el tiempo. Entonces, cuando una vez la maestra de historia, o maestro, no me acuerdo, preguntó que quién había fundado México, pues yo puse la mentira y el nombre correcto. Cuando la maestra tuvo en su poder mi hoja de respuestas, fue a mi lugar y con una regla me la rompió en la cabeza. Yo estaba en cuarto de primaria cuando eso me sucedió. Espero que hoy nadie agarre una regla y me la rompa en la cabeza. El verdadero fundador de México fue don Hernán Cortés, literalmente. Él fundó México de una manera verdaderamente deliciosa, en la cama con la Malinche, porque en su relación con la Malinche, ¿sí?, doña Marina, bautizada muy poco después de que él la conoció en la religión cristiana, de la Malinche, del vientre de la Malinche, ¿quién nació? Pues nació el primer mexicano. Antes no había mexicanos. ¿Qué había antes de la llegada de Cortés, de su acostada con la Malinche y del nacimiento de don Martín Cortés, que posteriormente sería el marqués del Valle de Oaxaca? ¿Qué había en ese territorio? Había miles de tribus, literalmente miles o centenares al menos de tribus, todas en guerra entre sí. Y sobre todo las más poderosas, encabezadas por una tribu que se llamaba los aztecas, se dedicaban exclusivamente a la guerra, a tomar prisioneros, a engordarlos y a llevarlos al Gran Teocalli, ahí por Tlatelolco, sacrificarlos, sacarles el corazón, hacer rodar los cuerpos 100 metros abajo y comérselos en pozole, carnitas, tacos, tamales y todos los demás inventos de nuestra deliciosa cocina mexicana, ¿sí? Pero ellos eran caníbales, ¿sí? Entonces, antes del nacimiento de don Hernán Cortés, solo había tribus caníbales, o tribus no caníbales, como algunas. Por ejemplo, las tribus no caníbales eran los purépechas de Michoacán, y otras, unas cuantas por ahí, pero la mayor parte del centro de lo que ahora es, algunos le llaman república, yo no, yo le llamo Virreinato de Nueva Aztlán, ya les explicaré por qué.
se dedicaban justamente a la antropofagia, al canibalismo, a los sacrificios humanos. Entonces México no existía. Entonces, el primer mito histórico que quiero derribar es el siguiente: los españoles no vinieron a conquistarnos. ¿Por qué? Porque México no existía. Los españoles vinieron a engendrarnos. ¿Sí entienden la palabra engendrar? ¿Sí? Poner una semillita llamada espermatozoide en el vientre de una mujer indígena, porque a los españoles blancos les encantaban las morenitas chaparritas, ¿sí? De las cuales aquí hay un montón, ¿sí? Tenían buenos gustos, ¿no? Los españoles, ¿no? Ni duda cabe. Y entonces el lema del conquistador, que más bien deberíamos llamarlo civilizador español, fue: la mejor India es la India mía, y papas, y aquí estamos, ¿sí? Espero que entiendan la expresión papas, ¿no? ¿Y cómo fue la conquista en Norteamérica? ¿Cuál fue el lema en lo que ahora es Norteamérica y Canadá y algunas naciones del sur, como Argentina? Pero sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, el lema fue: el mejor indio es el indio muerto. Y los exterminaron a casi todos. Y a los que quedaron vivos, ¿qué les hicieron? Pues actualmente los indígenas norteamericanos, algonquines, cherokees, navajos, sioux, etcétera, cheyennes, que tienen muy poquitos supervivientes a la fecha, las naciones indígenas de Norteamérica están concentradas en campos de reserva, se llaman Indian Reservation, en donde el gobierno americano les da mucho licor, muchas drogas y les permite administrar casinos. Entonces, de esa manera, los indígenas se están extinguiendo, dedicados al juego, a la droga y al alcohol. Ese es el destino de los indígenas en la nación norteamericana y en Canadá. Y el destino de los indígenas en este gran país que ahora se llama México y de cuya grandeza todavía tenemos rasgos, pues ¿qué pasa con nosotros? Pues simplemente más del 90% de la población es el resultado de esa mentalidad hispana de considerar ser humano, esposa, madre e hija a la mujer indígena. En ningún otro lugar de la tierra ha acontecido a lo largo de la historia un mestizaje tan perfecto, tan maravilloso, como el que logró Hernán Cortés poniendo el ejemplo. Cuando él desembarca en las costas de Yucatán y lo que ahora es Tabasco, un cacique le sale al encuentro con 20 indígenas, con 20 indias hermosas, entre ellas una muchacha de menos de 20 años que hablaba 2 lenguas o 3, por cómo había sido su niñez, muy azarosa, con muchas aventuras. Ella hablaba náhuatl y hablaba también posiblemente maya o alguna de las lenguas locales. Entonces Hernán Cortés la ve y dice: esta para mí y cada quien la suya. Y ahí empieza México, porque obviamente no nada más nació Martín Cortés, nacieron otros 20, ¿no? 9 meses después, sí. O 10 a lo mejor, algunos eran medio tímidos, ¿no? Sí. Entonces los primeros mexicanos nacieron en el sureste mexicano, de tal manera que cuando Cortés llegó a la capital Tenochtitlan, ya había bebés mexicanos, ¿sí? Ya había niños que eran hijos de madres indígenas puras y de españoles puros, blancos con indígenas. Allí nace México. Y cuando le preguntan a Cortés, sus propios compañeros de partida, de ejército, que por qué hacían aquello, y él dijo: porque como lo hacía en su momento aquel famosísimo emperador griego Alejandro Magno, que también tenía la costumbre de mezclar pueblos, en vez de aniquilarlos, mezclaba mujeres griegas, macedónicas, con los pueblos persas y otros pueblos vencidos,
Y así fue como Grecia llegó a ser una potencia mundial, gracias a una mentalidad como esta. Pues la misma mentalidad tenía Hernán Cortés. Para hacer de este país una gran nación, necesitamos que haya un mestizaje. Por esta razón y otras muchísimas que iremos conociendo a lo largo de la mañana, Hernán Cortés es el fundador de la nacionalidad mexicana. Y no solo es el fundador de la nacionalidad mexicana, otros autores como don José Vasconcelos, a José Vasconcelos se le ha denominado con el nombre de el Maestro de América. ¿Por qué? Porque muy pocos hombres como él en este país tienen el nivel cultural, la inteligencia, la nobleza y otras muchas cualidades personales, de tal manera que a pulso se gana el título de el Maestro de América. Y puedo presumir que cuando yo era adolescente tuve el enorme gusto de trabajar con él durante varios años, todas las tardes, en Editorial Yus, ayudándole a mi padre a editar las obras de don José. Y él escribió un libro formidable, que es la base de uno de los que yo también he escrito, porque tomé cosas que él escribió, lo cito por supuesto, que se llama Hernán Cortés, Libertador del Indio. Abundando todavía un poco más en esto, ¿qué fue lo primero? Es pregunta de puntos. Al que me conteste bien, le doy sus primeros 50 puntos. ¿Listos? Cortés llega a Tlaxcala. ¿Qué es lo primero que Hernán Cortés hace en el actual estado de Tlaxcala? Donde, por cierto, desde abril están de fiesta. Los tlaxcaltecas actuales, todos mestizos, de apellidos Pérez, González, López, Cortés, ¿sí? Martínez, etcétera, 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 saben muy bien lo que pasó exactamente hace 500 años. ¿Qué fue lo que hizo Cortés hace 500 años en Tlaxcala? ¿Qué logró con esa acción de Cortés? Que 500,000 de tlaxcaltecas se sumaran al ejército español, que nada más era de 300 soldaditos. ¿Qué hubieran podido hacer 300 soldaditos contra millones de aztecas? Pues nada, se los hubieran cenado o merendado o comido, ¿sí? ¿Por qué Cortés ganó? ¿Por qué Cortés fue, excepto una derrota que tuvo por ahí, porque fue prácticamente invencible, haciendo que en Tlaxcala, cuando llegó, luego lo hizo? ¿Qué hizo? Fue buscar alianzas con los demás pueblos. ¿Cómo? Buscó alianza con los demás. Antes que buscar la alianza, ¿qué hizo?